esos hidrogeniones se van a la zona quimiosensible y se van hasta la zona quimiosensible y nuevamente hacen los procesos de reacción crucial-solidificado, pasan a la red endostática y otras, ¿no? y otras, ¿no? Y a medida que pasan los días, en el segundo día, gracias a ese incremento de lo que son los hidrogeniones, como hay acidosis, el riñón bota lo que es, hay una reacción renal de bicarbonato, o sea, para que trate de compensar el bicarbonato, lo reabsorbe y también difunde lentamente, ¿no? Hay mecanismos de compensación rápidas, hay mecanismos de compensación lentos. ¿La rápida sería la respiratoria? La ventilación. El mecanismo de compensación rápida es la parte respiratoria, pero tiene que ver con la ventilación. ¿Ya? El mecanismo de compensación lenta, después de unos 2 días, tiene que ver con el aparato urinario, ya con el riñón. ¿Ya? Uno rápido y uno lento. ¿Ya? Uno tiene que actuar sobre la ventilación y otro. Si les pregunto en el examen, por ejemplo, el mecanismo de adaptación, ¿ya? El mecanismo de adaptación lentos, que es que tienen que ver con señal. ¿Cuál es el mecanismo? Por ejemplo, puedo colocar porque tiene que ver principalmente con la reabsorción de bicarbonato por parte del ¿ya? No es la absorción de bicarbonato que van a entrar a la base. Nada. ¿Qué pasa? Para que se entienda. Ese mecanismo, después de unos 2 días, cuando digamos no ha podido el aparato respiratorio con la hiperventilación compensar la acidosis, empieza a entrar en acción este otro mecanismo de compensación lenta que tiene que ver con la reabsorción de bicarbonato. Entonces, va a empezar a absorber bicarbonato hacia la sangre, porque el incremento del CO2 hace que se absorba mayor cantidad de bicarbonato. El bicarbonato atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Al atravesar la barrera hematoencefálica en la sangre, es decir, el bicarbonato se une a ¿qué? Al hidrógeno. Al unirse al hidrógeno va a disminuir la cantidad de iones hidrógeno o hidrógenos ácidos en la sangre. Al disminuir los niveles de hidrógeno, no solamente en la sangre, también en el líquido, se va a disminuir el pH. Este es el mecanismo de compensación renal, el otro es el mecanismo de compensación respiratorio. Uno es más rápido y otro es más lento. Y el más lento, el renal, tiene que ver con el reajuste renal de la reabsorción de bicarbonato. La principal cosa que hace es reabsorber bicarbonato, porque el bicarbonato va a llegar a la sangre, va a unirse al hidrógeno, va a disminuir los niveles de hidrógeno, ¿no? Porque se une bajo masa carbónico, pero va a disminuir la cantidad de hidrógeno, por lo tanto va a disminuir la acidez del medio. Ese es el mecanismo. Por ejemplo, o no se olviden, anótense, ese va a ser el examen. Vean cómo hace el riñón para compensar. Vamos a ver. Dice, el paciente tiene acidosis respiratoria, ¿ya? Puede ser aguda, puede ser crónica. ¿Qué pasa en la etapa aguda? ¿Ya? Decimos, ¿está compensado o está descompensado? Si el pH está por debajo del 7.4 es acidosis, por arriba del 7.4 es alcalosis, ¿ya? Entonces, ¿el pH acá cuánto es? 7.35, menor. Acidosis. Ahora vamos a ver qué pasa con el bicarbonato. Si es mayor a 40, acidosis. Si es menor a 40, alcalosis. Es acidosis respiratoria. Pero en una etapa aguda, el bicarbonato es normal, porque es una etapa aguda, porque el riñón todavía no está absorbiendo el bicarbonato, solamente la hipertermia está tratando de compensar en una etapa aguda. ¿Qué pasa después? Ya en la etapa crónica, por ejemplo. El pH ya no es ácido, el pH es normal, pero la presión de CO2 sigue mayor a 45, es acidosis. Pero ¿cómo está el bicarbonato? Mayor a 26. O sea, ya acá, y el signo actual, lo que ustedes también, la cantidad de bicarbonato de la sangre ya está por encima de su valor normal, ha compensado la acidez, pero el paciente obviamente persiste en acidosis.
vive en acidosis respiratoria crónica. Este paciente es hipercárnico de por vida. Los pacientes con EPOC no siempre ventilan bien, tienen una hipoxia crónica. El estímulo principal que tiene es el oxígeno. Por ejemplo, a estos pacientes no le puedes dar oxígeno porque le deprime su centro respiratorio. Por decir una paciente del otro día, estaba un paciente con EPOC así. La paciente tranquilita, le satura, dice 85, doctor. La enfermera le coloca oxígeno al doctor. Le coloca ¿cuántas frecuencias cardíaca normal? O sea, ni siquiera hay alteraciones hemodinámicas en su corazón. Y el paciente ni siquiera tiene taquipnea, hiperretina, nada, está tranquila. Pero le hace su laboratorio, que es eso. No está en acidosis, ya está compensado porque el bicarbonato es tanto. Pero el paciente dice que con acidosis respiratoria crónica compensada. Por su patología básica. Entonces, esto un poco para que ustedes entiendan la importancia de los mecanismos de compensación rápidos, mecanismos de compensación lentos, ¿ya? Estos son los primeros 1 o 2 días y esto a partir del segundo día, ¿no? Empieza a actuar el riñón con la parte respiratoria. La parte respiratoria va a tratar de hiperventilar para eliminar el exceso de CO2 y la parte renal va a empezar a absorber y caer con la toparmia el ácido y hacer que el ácido del pH se torne normal. Porque lo mismo, es absorber bicarbonato, ¿no? El bicarbonato se une de hidrógeno, el hidrógeno ha disminuido y el pH se ha puesto normal en la sangre. Entonces, si me dicen, yo los dos, puedo tomar a los 2 días, seguro que bueno, el primer día puedo meter esto, por el día siguiente voy a encontrar esto. O sea, tiene una acidosis respiratoria, en este caso, solamente todo está compensado. Ya no está en acidosis, tiene un pH normal, ¿no? Y el bicarbonato se incrementa, todo es igual. Esos son los mecanismos de compensación lentos. Una pregunta, ¿compensado se hizo solamente cuando el pH se normaliza o cuando el bicarbonato aumenta? El efecto no. Para normalizar el pH, tiene que incrementar el bicarbonato. Cuando están los dos factores, sí dice que está compensado. Claro, porque esto ha hecho que el pH baje, se normalice, que no sea ácido, sea pH normal. El paciente vive con acidosis respiratoria crónica, vive, pero está compensado. No tienes repercusión. Entonces, esos dos mecanismos funcionan de esa manera. Uno rápido y uno. Y uno depende de CO2, el incremento estimula y hiperventila. No tanto del pH, viste que el pH tiene que ver con la ventilación, tiene que ver más es el CO2. ¿Ya? Pero el riñón tiene que ver más con el bicarbonato. Ojo. Doctor, en laboratorio con la doctora estuvimos viendo esto también y nos habla del pH que es de 7.40, el PCO2 de 40 y el bicarbonato. El bicarbonato nos habla de C de 24. De 24 como parámetro, ¿no es cierto? Entonces hablamos de lo que es la acidosis respiratoria y la compensación. En una acidosis metabólica y una metabólica nos habla de una hipoventilación, de una alcalosis metabólica, de una hiperventilación, y de la acidosis respiratoria nos habla de un descenso de la reabsorción renal de dióxido de bicarbonato, de bicarbonato. Y de una alcalosis respiratoria nos habla de un incremento, ¿no?, de la reabsorción renal. ¿Eso tiene relación? Igual, porque esto, digamos, veo con lo que es, no hablamos nunca, ¿no?, de pH normal, sino siempre de que hay una acidosis y una alcalosis. Claro, solamente estamos hablando acá de cómo altera, por ejemplo, los cambios en la presión de CO2 o de CO2 actúan de dos maneras en el desequilibrio electrolítico, ¿no? Porque solamente los concentrados en CO2. ¿Ya? Si se incrementa el CO2, sube el pH, se llama acidosis respiratoria. Si disminuye el CO2, ¿qué se llama? Si disminuye, menos ácidos en la sangre. La sangre no es ácida, es alcalina. Es alcalina. Pero como está disminuyendo el CO2, se llama alcalosis respiratoria. Entonces, esos son los dos trastornos primarios del desequilibrio hidroelectrolítico que tienen que ver con el CO2. Ya después se viene compensar o no descompensar, pero eso es lo primero que ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son los trastornos primarios del desequilibrio relacionados con la alteración del CO2? Esos dos. Si sube el CO2, acidosis. Pero como está subiendo el CO2, el pH está subiendo, es más ácido, es alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque es a expensas del CO2. ¿Ya? En cambio, si el mismo CO2 disminuye, porque si se incrementa, ácido. Si disminuye, entonces, por ejemplo, si el paciente empieza a hiperventilar, probablemente el pH, normalmente el paciente con alcalosis respiratoria, por ejemplo, tiene una acidosis respiratoria, comienza con acidosis
una acidosis metabólica, pero después tiene una alcalosis compensatoria. Es decir, si yo he comenzado a ser ácido, digamos, la acidez en la sangre, fruto de un trastorno metabólico, ¿ya? Porque el bicarbonato se ha bajado a cero, ¿ya? Pero está ácido. Una acidosis, por ejemplo, presentes muy frecuente en pacientes con acidosis metabólica por diabetes tipo 2 descompensada, cuando se sube el glicemia. Entonces, eso es una cetoacidosis diabética descompensada. El pH baja, acidosis, pero el bicarbonato también baja. Entonces decimos acidosis metabólica, porque el pH está por debajo de 4, pero el bicarbonato también ha bajado, por ejemplo, hasta 10. Cuando es por debajo de 10 decimos acidosis metabólica severa. Pero una vez que se ha presentado el hecho agudo, empieza la compensación. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Si hay una acidosis metabólica, hay exceso de ácido, ¿qué va a hacer el organismo? Va a empezar a tratar ese exceso, va a tratar de compensar, sacando, o sea, va a tratar de hacer que ese ácido se torne un medio alcalino, o sea, un pH alcalino por el problema metabólico. Entonces, yo tengo que sacar el exceso de ácidos. ¿Y qué es lo primero que voy a sacar afuera? El CO2. Voy a hiperventilar. Pues el paciente tiene acidosis metabólica, están hiperventilando, están compensando, porque están respirando más rápido para sacar CO2. Entonces a la larga lo compensan. Y después, ¿qué pasa en el pH? El CO2 disminuye. Porque tanto has respirado, tanta cantidad de CO2 expulsado, entonces el pH se hace alcalino. Decimos, tiene una acidosis metabólica severa con alcalosis respiratoria compensada. Sí, el CO2 está, la presión de CO2 está abajo. ¿Ya? Entonces decimos, se ha compensado. ¿Por qué? Porque si estuviera alto, no se hubiese compensado. Pero la presión de CO2 ha bajado. Ya por debajo de 20 está. Entonces, claro, ¿por qué ha bajado? Porque se ha hiperventilado, porque se ha eliminado el exceso de CO2. Ya, pero comenzó con una acidosis metabólica. Pero en conclusión, lo primero, ¿ya? Los dos trastornos primarios del desequilibrio son esos: la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Solamente es eso. Si ustedes ven, por ejemplo, el pH, si el pH está por arriba de 7.40, 45, como en este caso, acidosis. Si el pH está por debajo de 35 milímetros de mercurio, alcalosis. Ha hecho el diagnóstico: alcalosis respiratoria si baja, acidosis respiratoria. ¿Qué es lo que ha alterado? Solamente el incremento o la disminución de CO2. Si disminuye el CO2, disminuye la presión, por lo tanto el pH, la presión de CO2 va a subir en función a su incremento, y eso nos da ese trastorno primario que es la acidosis respiratoria. Y lo otro, si baja el CO2 por debajo de 35, entonces decimos alcalosis respiratoria. Y miren, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos visto presión de CO2. Nada más, lo único que hemos visto es eso. Tengo que saber si es normal o no es normal, si está abajo, está por encima del valor normal o por debajo del valor normal. Acidosis, alcalosis, acidosis. Esos son los dos trastornos primarios, ¿ya?, del desequilibrio hidroelectrólico, ácido-base en este caso, ¿no? Yo tengo una pregunta. Usted nos explicó que el grupo respiratorio ventral, cuando son los efectos fisiológicos, aumentan la frecuencia respiratoria. Cuando son trastornos, también el grupo respiratorio ventral actúa o... Claro, porque tú tienes que exhalar la mayor cantidad de veces. Son los de quimios. Claro, porque hay además una respiración normal. La respiración normal tiene que ver solamente con el diafragma. Digamos, el estímulo adicional a la necesidad de mayor cantidad de, digamos, de oxígeno, de ventilación, tú vas a echar mano a tus músculos accesorios. Vas a activar tu centro nervioso, el centro respiratorio accesorio. ¿Y cuál es tu centro respiratorio accesorio? El grupo respiratorio. Lo activas y eso va a activar tus centros, tus músculos accesorios, tanto inspiratorios como expiratorios. Tú vas a empezar a respirar mayor cantidad de veces, vas a poder hiperventilar y vas a poder compensar estos desequilibrios relacionados principalmente con el CO2. ¿Ya? Bueno, seguimos avanzando. El bicarbonato es compensador, nomás, ¿no, doctor? Sí. Compensador nomás, entonces el bicarbonato. Si es que, si es que es ácido, entonces más hidrógeno para que se vuelva alcalino. Claro, si está alcalino, digamos... Solo acá tiene que ver es que el mecanismo de compensación es miren. El mecanismo de compensación respiratoria es mucho más rápido.
ese actúa primero, el otro tarda unos 2 días, a partir del segundo día se empieza a actuar, ¿no? Bien, vamos con Pérez Nicole. Sí, yo Nicole, vi. ¿no? Y está Kenta Rikazic. No está, ¿no? Quiñones, Stephanie tampoco. Equipo Aguadir. ¿Equipo? Sí. Ya, vamos, sí. Delante tus 10 puntos. Bien. Los quimioreceptores periféricos están ubicados en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Estos quimioreceptores periféricos lo que detectan es las modificaciones de oxígeno. Y como aquí más me parece que es la cantidad de oxígeno que regula o que detecta estos receptores en contraste con el CO2 y los hidrogeniones. Y lo que el centro respiratorio que está involucrado está por el encéfalo, y lo que hace el encéfalo es regular la actividad respiratoria con estos receptores, estos receptores periféricos que... El encéfalo, ¿cómo se llama? Ellos son periféricos, no son centrales. No tienen nada que ver con el encéfalo. Primero de acá, si tú, digamos, estudias bien la facultad, yo me agasaría tres palabras de todos los 3 cuadros. La primera palabra, localización. 2, que detecta, qué hace, quién tiene y qué transmite. Ya, dónde lo transmite. ¿Ya? Primero tenemos que ver, ¿dónde están localizados estos quimiorreceptores periféricos? Le digo, ¿no? Me están diciendo, ya no son centrales, son periféricos. Están fuera del sistema nervioso, ¿ya? Están hacia afuera, el resto del organismo, los periféricos. ¿Dónde están ubicados, doctor? Lo primero, en los cuerpos carotídeos o en el callado renal. Por ejemplo, tenemos en el callado norte tenemos más quimioreceptores periféricos que en los cuerpos carotídeos o en el seno carotídeo, en los carotídeos, ¿no? Tenemos más. ¿Dónde tenemos más? En el callado de la aorta. Ya está en el aquí. ¿Ya? Todos están ubicados. Callado de la aorta, o si tú quieres también en los cuerpos aórticos, ¿ya? Son los cuerpos carótidos que están las carótidas, en la bifurcación de ambas carótidas. Ahí están localizados. Lo primero que tenemos que saber es eso, ¿dónde están localizados? Lo primero. Y lo segundo tenemos que ver qué función cumplen. ¿No veo o no? Tenemos que saber qué función cumplen. Como son quimioreceptores, dicen, ¿qué detectan? Cambios, ¿ya? Modificaciones. ¿Pero de quién principalmente? Estos sí se estimulan principalmente por oxígeno. Nosotros hemos dicho, hemos diferencias con el otro, ¿no? Para no complicar. Pero acá, el oxígeno. ¿Ya? En los centrales, ojo, diferencien bien. En el hidrógeno, CO2. Ojo, cuidado con este profunda. Mínimamente hay una pregunta. ¿Ya? Mínimamente, lea. Tiene directo, indirecto, primario, secundario, potente, hipotético. Tiene que diferenciarlo bien. Acá es el oxígeno, pero en menor medida el CO2. Pero el principal es el oxígeno. Detectan cambios, detectan modificaciones. Por eso son receptores químicos. Son quimio, porque detectan sustancias químicas, modificación de sustancias químicas. ¿Y cuáles son esas sustancias químicas? Principalmente el oxígeno. Y una vez que detectan, ¿qué hacen? Transmiten señales nerviosos. ¿Hacia dónde? Hacia los centros respiratorios. ¿Están ubicados dónde? Los centros respiratorios pulmonares protuberanciales están en el troncoencefálico. Usted quiere decir, el troncoencefálico, para regular la actividad respiratoria. Ahora, ¿cómo lo hacen? Doctor, entonces, estos quimioreceptores transmiten señales a los centros respiratorios que están en la protuberancia, que son el dorsal, el ventral, el accesorio y la esos 4. Entonces, ¿por qué esos 4 son los que regulan la ventilación?
Ahora, ahí te pongo. Por ejemplo, si te preguntar, por ejemplo, transmiten señales a cualquiera de los centros respiratorios. Puedo colocar al entrar, te puedo colocar al dorsal, te puedo colocar al metásico, te puedo colocar al nóptico, a cualquiera. Tienes que saber cuál es el más principal. El bolsillo. Como he dicho, ese es el marcapaso de la respiración. Hay unas células importantes, las células pre-toxins, que hemos dicho, ahí ese es el marcapaso, marca la respiración. Ese es el principal, hemos dicho, el principal centro respiratorio o el marcapaso de la respiración es el grupo respiratorio dorsal. Yo te puedo colocar, por ejemplo, en tu examen, voy a decir que estos centros, estos receptores transmiten señales al grupo respiratorio ventral, principal centro respiratorio de respiración. Vamos. Y al grupo respiratorio dorsal, que se encarga de controlar la respiración, de marcar el paso de cosas. Ahora, doctor, ¿cómo lo hace? Doctor, digamos, estos centros químicos receptores, son los que estuvimos hablando, los cuerpos, pero los centros receptores que miden el oxígeno, más o menos son como, o sea, siempre, como un ejemplo, no yo lo tomo, que son como un oxímetro que nos dice 95% de saturación, eso le informa al centro. Vamos a ver enseguida. Así más o menos, ¿no? Ahora vamos a ver. Cuando disminuye la presión de oxígeno por debajo de lo normal, por ejemplo, la presión de oxígeno normal, ¿por debajo de cuánto hemos dicho que es insuficiencia respiratoria? ¿Por debajo de cuánto hemos dicho que es insuficiencia respiratoria? 65. 60 milímetros de mercurio. Por cualquier, cuando la presión de oxígeno está por debajo de 60, es insuficiencia respiratoria, ¿no? Ojo, cuidado, cuidado. Ahora vean, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo transmite? ¿A través de qué lo hace? Por ejemplo, dice, miren, esto es importante. Primero, ¿dónde están? Ustedes ven acá, tenemos. Este nervio es importante. Ya, esta es pregunta que saben, el nervio aéreo. Muchos libros dicen directamente, más tanto directo. Tenemos los cuerpos carotídeos, los cuatro órganos, de la órbita, son los más importantes, están más numerosos, acá están. Transmiten esos cambios, esas modificaciones, ¿a través de qué nervio? El frente, vago. El nervio vago, el décimo vago, transmite a través de este nervio. No, todos salimos al centro respiratorio, ahí están los centros respiratorios, ¿ya? A los centros respiratorios, al principal, vamos a colocar al grupo respiratorio, a ese centro, al principal, el que se encarga de controlar la respiración, al grupo respiratorio. Pero en general los transmite a ese centro respiratorio a través de un nervio, el nervio vago. ¿Ya? Ahora, ¿qué nervio lleva esas señales de los senos carotídeos? Nervio Herings. Primero el nervio de Hering. No es directamente el nervio glosofaríngeo, no están, ¿ya? Los nervios de Hering, por ejemplo, puedo enfocar nervio de Hering, se comunican, reciben estos servicios al nervio glosofaríngeo y el glosofaríngeo recibe al centro respiratorio. Pero entre los dos hay un nervio, el nervio de Hering. Ese es el que transmite las señales del cuerpo carotídeo hacia el centro respiratorio. Pero ha sido conexión con nervio glosofaríngeo. Esa es la diferencia entre los dos, ¿ya? Tienen nervios diferentes. Cada cuerpo transmite un nervio en particular. Uno el vago y otro el glosofaríngeo. Uno el vago y otro el glosofaríngeo. Cuidado, les puedo cambiar estos nombres. Te puedo decir el centro, por ejemplo, el centro carotídeo o carotídeo, como ustedes quieran. Le puedo colocar si es transmitido a través del nervio neumogástrico. Es el nervio de Hering, ¿no? Cuidado. Esa es conexión con el glosofaríngeo y se llega a hacer. Así se transmiten las señales nerviosas. Pero ¿qué es importante de estos centros, de estos cuerpos? ¿Qué es lo más importante? Cada cuerpo carotídeo tiene su propia vascularización, está muy vascularizada. ¿Ya? Inclusive se dice que tiene una arteria diminuta, pequeñita, que las irriga constantemente. Ojo, miren, el flujo sanguíneo es tan elevado, dice, es 20 veces más que el peso de sus propios cuerpos. Flujo sanguíneo importante, cada minuto, 20 veces más. La cantidad de sangre que es cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, dice, están expuestos en todo momento a la sangre arterial, a los valores normales de presión arterial, y no a la sangre venosa. Nada que ver con la sangre venosa, ¿no? Cuidado, no se confundan. No sangre venosa, sangre arterial. ¿Ya?
Cuidado que desbloquee su sangre venosa, mentira. Estamos hablando de arterias, ¿ya? Estamos en las arterias principales. Carótida, callado de la aorta. Ahí está. Estos son los nervios que terminan. Tienen un flujo importantísimo, 20 veces más que su propio peso, o sea, se estimulan mucho. Doc, una preguntita. No, adelante. ¿Qué hacía el nervio Herring y el vago? ¿Cómo lleva la señal o cuál es su función? Hemos dicho que estos cuerpos los emiten señales. Esos movimientos van a transmitir a dónde? Al centro espiritual. Este es el centro espiritual. Pero a través de qué nervios. Acá sí hablamos de nervios, en el otro no hablamos de nervios. Acá sí los quimioreceptores transmiten esas señales nerviosas, esos cambios químicos a través de dos nervios. Es cuerpo aórtico, que los cuerpos aórticos están en el callado de la aorta, lo hacen a través de un nervio directamente al centro respiratorio que se encuentra en el globo. Ese nervio vago. Ese nervio que transmite esa señal desde el cuerpo al centro respiratorio es el vago. En cambio, el cuerpo carotídeo, que está representado en las carótidas, transmite señales primero a través del nervio de Herring a los nervios glosofaríngeo, y los nervios glosofaríngeo lo hacen al centro respiratorio. Entonces, ojo, por la gran investigación, esto está en contacto con la sangre que está circulando cada minuto en todo el organismo, ¿no? De tal manera que pasa, como decía el doctor, ¿cómo se estimula? Ahí ellos captan, les dicen, la presión normal, doctor, es tanto, ¿no? Por debajo de eso, no. Ahí eso es otra cosa. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es la presión de oxígeno a nivel del mar? ¿Dónde es la presión de oxígeno? Altura. ¿Cuánto es la presión de oxígeno a nivel del mar y cuánto es la presión a nivel de la altura? Está en su carita, así que está en su carita. Ese que está a mano también, ahí se pasa. ¿Cuál es la presión de oxígeno, por ejemplo, en la altura? ¿Entiendes? ¿Sabes qué es? 760. No, pero no. Ese es el el de mar, atmósfera. Atmosférica, es para nivel de mar, ¿cuál es la presión de oxígeno a nivel del mar? La presión de oxígeno a nivel del mar, ¿cuál es la presión de oxígeno a la altura? 159 presión de oxígeno a nivel del mar. ¿Cuánto? 150 luego. No, ahí va a bajar. 160 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno a nivel del mar, 159. El nivel de la altura. El 21, pues 159. ¿Dónde está? 570, 495. En La Paz. En La Paz dice 3600, oxígeno, ¿Cuánto es la 90%. presión de oxígeno? ¿Cuánto? 90%, 60%. La presión de oxígeno, 60 milímetros de mercurio. Por debajo de 60, toda presión por debajo de 60 es insuficiencia respiratoria. Ya, por debajo de 60. Si el nivel del mar es 97, 95, 97 es más pero que acá. Todavía no tenemos gráfico. Para esos chicos que se dicen eso, para que vean esto. Ya, cuando la presión, no que en la altura, bien, la altura del mar, por encima de 60 no hay insuficiencia respiratoria, la presión es normal. Pero cuando la presión de oxígeno va bajando por debajo de 60, ojo, se activan estos químicos. ¿Cuándo se activan? Cuando la presión de oxígeno es menor a 70 minutos, se activan, ojo, ¿ya? Pero se vuelven muy sensibles a modificaciones de la presión de oxígeno entre 60 a 30 minutos. O sea, cuando la presión baja de 60 a 30, 60, 40, 30, miren la cantidad de impulsos que salen de los centros carotídeos. 100, 200, 300, 400, se activan mucho, se manda vaya cantidad de estímulos a los centros respiratorios a través de los nervios. Pero ¿cuándo se activa? Cuando la presión es menos a 70 milímetros. Son mucho más sensibles entre 70 y 60. Por lo tanto, envían mayor cantidad de estímulos a esos centros, al centro respiratorio. Pues eso tiene que dominar.
poco tiempo, chicos, ¿qué pasa? Está acabando el tiempo. Hay que pulirlo, no sé. Es impulso, un impulso nervioso respiratorio. Ya, vamos a eso. Miren ahora cómo lo hacen. Este gráfico, aquí está. Este es el, ya sabemos cómo se activa, presión. Presión, va. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se estimula el receptor? Miren, acá es importante. Acá, linealmente, hay una pregunta de examen. ¿Qué? Ya, vamos a ver. ¿Cómo lo hace? La base es el mecanismo básico de estimulación de los quimioreceptores. Estamos hablando de las células brómicas. Esta es la célula brómica, ¿ya? Que se encuentra en los cuerpos carotídeos y los carotídeos, que son las células brómicas de los centros respiratorios, ¿ya? De estos centros respiratorios. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando en la sangre, en la arteria, disminuye la presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio? ¿Ya? Hemos dicho, esa es la presión a partir, se estimula a partir de 70, pero digamos que esté por debajo de 60, se hacen más sensibles. Al hacerse más sensibles, esto se estimula. ¿Cómo se hace? Entonces el paciente tiene hipoxia, ¿no? Porque la presión baja por debajo de 60 y lo normal es de 60. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se estimula? ¿Cómo ese cambio en la sangre estimula al centro respiratorio dorsal, al centro respiratorio? ¿Cómo lo hace? Esa es la clave. Y lo principal de esto es la inactivación, la inhibición de los canales de potasio. ¿Ya? El principal mecanismo de acción, de estimulación de los quimioreceptores periféricos que están en los centros carotídeos, tiene que ver con quién? Con la inactivación de los canales de potasio. Video que diga yo en estos canales de sodio, calcio, nada que ver. Ya, miren. Primer paso, ¿ya? Esta es la célula brómica. Cuando estos perciben esa alteración, ese cambio de la presión de oxígeno que ha disminuido, inmediatamente estos son los canales de potasio por los cuales entra y sale el potasio, los canales de potasio. ¿Qué pasa en este momento? Se cierran los canales, o sea, se inactivan y no entra más potasio, tampoco puede salir. En ese momento, esta célula se despolariza, chicos, se despolariza. Al despolarizar, el primer paso sería la inactivación de los canales. El segundo paso es la despolarización. El tercer paso es la entrada. ¿Saben los canales de calcio? Y entra calcio al interior de la célula. Este incremento de calcio hace que las vesículas liberen su neurotransmisor. 1, 2, 3, 4. 1. El principal es la inactivación de los canales de potasio. Segundo, se despolariza la célula. Al despolarizarse, abre los canales de calcio. El calcio libera los neurotransmisores de las vesículas. De esa manera, de los... Se pensaba antes que la acetilcolina es el principal neurotransmisor, pero ahora se dice que es el ATP. El principal neurotransmisor que tiene que ver con la estimulación, ojo, es ATP, no es la acetilcolina. Si está acá, se ha colocado por acá, así es. Es el neurotransmisor excitador clave, liderado por las células brómicas de estos cuerpos carotídeos, es el fosfato de ATP, o ATP. ¿Ya? Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Entonces, estos neurotransmisores van a estimular acá, al nervio. ¿Ya? En este caso sería, digamos, es el cuerpo del callo de la aorta, al nervio vago. Y esto va a llevar señales nerviosas ¿a dónde? Al centro respiratorio. Están centros respiratorios, en este caso dorsal, ¿no? O cuerpo o centros respiratorios que están en el pulmón. Ojo, ese es el mecanismo. Puede ser las células brómicas, son nuestros periféricos, señales con estas terminaciones y estimulan el mecanismo. La base de este mecanismo de esta estimulación tiene que ver con la inhibición de los canales de potasio. Está, listo, ya tiene una pregunta de examen. Se te dan preguntas de examen, facilito, ¿no? No hay lo que no entiendo. Si hay una inhibición de los canales de potasio, ¿cómo entra el estímulo? Pero algo debería entrar para que despolarice. para que despolarice. Por eso no entra. Se cierra. Como se inactiva, se cierra. No puede salir potasio. Al no salir potasio, por eso se despolariza, porque este igual superior.
Eso que no entra ni sale, porque el potasio tiene que salir del intestino, no sale el potasio. Como está cerrado, esa inactivación, ¿no? Dos cosas, ¿no? Se inactiva, al inactivarse, ojo, no permite, el potasio no puede salir hacia el exterior, pero esa falta de salida hace que se despolarice. ¿Ya? Por eso se ha enfocado acá dos, se despolarice. Y esa despolarización abre los canales de calcio. Si no hubiera despolarización, porque está una flechita que existe en el dibujo, ¿ya? Se despolariza porque el potasio no sale. ¿Ya? Gracias a esa despolarización, el canal de calcio se abre y entra calcio. ¿Y quién es responsable de que se liberen las vesículas? El calcio. La entrada de canales. Si no entrara calcio al interior de esta célula, no se le llevará a muchas de estas vesículas. ¿Ya? Pero el principal mecanismo tiene que ver con la inactivación. Si no hay inactivación, no pasa nada, ¿no? No entra calcio, no se libera. Si esto estuviera normal, si el potasio saldría hacia afuera y no se activaría, no estuviera inactivado este canal, entonces no se despolariza, no entra el calcio, no se liberan los neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es el principal? El neurotransmisor que realmente será pequeño. Tenemos acetilcolina, pero el principal neurotransmisor es el ATP. Este es el que va a hacer que esta célula nerviosa transmite ese nervio, es el que va a transmitir la señal, pero a través del nervio. De hecho, depende de qué centro, ¿ya? Así va. Este es el aumento del CO2. Dice, el aumento del CO2 en la corrección de hidrógeno estimula los quimioreceptores. Miren, el aumento del CO2, estamos hablando, dice, pero doctor, el aumento del CO2 y los hidrógenos estimulan, pero si me dice que claro, el principal estimular es la disminución de la presión de oxígeno, es el principal. Pero eso también estimula, pero hay una diferencia importante, ojo, que es importantísimo. Mire, el incremento de la presión de CO2 y hidrógeno también estimula que excitan los químicos de manera periférica, pero de una manera indirecta. ¿Cómo lo hacen? Dice, ojo, sobre el centro respiratorio, si bien hemos dicho que estos receptores, ojo, son 7 veces más potentes, pero estimulando el quimioreceptor central, ojo, ¿no? Porque no el periférico, este principal es el oxígeno. Esta actúa 7 veces más en los centrales, por eso es mucho más potente a nivel central, no a nivel periférico. Pero hay una diferencia importante, es esta. Hay una diferencia entre los efectos periféricos y centrales que tienen que ver con el CO2. ¿Cuál es esa diferencia importante? La estimulación de los quimioreceptores periféricos se produce con una rapidez 5 veces mayor, dice, que la estimulación central, dice, especialmente durante el ejercicio. Normalmente es suficiente, pero cuando yo quiero un aumento de la rapidez de la respuesta del CO2, especialmente durante el comienzo del ejercicio, esa es la diferencia entre los efectos periféricos y centrales. Cuando el organismo necesita, echa más CO2. Pero ojo, tiene que ver principalmente de eso, actualmente, de sueldos respiratorios. El efecto de la presión del oxígeno continua. Mire, a medida que, ¿qué pasa con la presión de oxígeno? Mire, la presión de CO2 es normal, pero ¿qué pasa con la presión de oxígeno en relación con la ventilación? A medida que la presión de oxígeno va disminuyendo, la ventilación va incrementándose. El efecto es nulo de los cambios de la presión de oxígeno. Son nulos los efectos cuando la presión de oxígeno está a 100 millones de metros cúbicos. No altera mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la presión empieza a bajar? Bien, cuando la presión está por debajo de 100 milímetros, la ventilación aumenta el doble. Si la presión baja por debajo de 60 milímetros, como se estimula, a la ventilación siempre está 5, se duplica. Entonces, eso tiene que ver, acá tiene la importancia. Como el efecto de la hipoxia en la ventilación es moderada para valor de presión de CO2, la presión de oxígeno y las fuentes de oxígeno son responsables de una retención a nivel del mar, porque la presión a nivel del mar tiene que ver más con la separación de la presión de CO2 y de hidrógeno. En cambio, en temperatura, el principal mecanismo de control es el CO2. Bueno, vamos ahora, ¿no? Sí. Ya chicos, hasta acá entonces el examen, todo esto que voy a pasar esta noche.
es el examen? ¿Viernes? Viernes, a las 5. ¿A las 5? Sí, a las 5. Viernes a las 5.